segundo palo, está el gol, segundo palo, guardado. Existe una perturbadora teoría que afirma que el rendimiento de la selección mexicana en los mundiales no es cuestión de suerte, sino del reflejo exacto del presidente en el poder. ¿Y qué tiene que ver la selección mexicana con el presidente de la República? ¿A simple vista? Absolutamente nada. Una cosa es la política y otra muy distinta al fútbol. Pero desde hace tiempo, aquí en Crónicas del Poder, surgió una teoría que nos ronda la cabeza. ¿Y si los 11 jugadores en la cancha reflejaran de forma casi matemática el estado mental y las crisis de la nación? Según los estudios de imagen pública, en toda institución la figura del líder influye en los demás. Su forma de pensar, de actuar y de enfrentar los problemas suele reflejarse en todo el grupo. Y en un país, ese líder es el presidente. Claro, ningún jefe de Estado decide quién mete goles o quién tira un penal, pero ¿puede la imagen de un presidente y el ambiente que vive su gobierno verse también en el desempeño de la selección nacional? Para intentar responder esta pregunta, tenemos que ir a donde comenzó todo, al primer mundial, en 1930, y México estuvo ahí. De hecho, la selección mexicana recibió el primer gol en la historia de los mundiales. Aunque en la actualidad el Tri parece un invitado de costumbre en estas competencias, sus primeros años fueron muy difíciles. Durante mucho tiempo, México fue una selección débil. Había mala preparación, lesiones, problemas físicos y resultados muy pobres. El equipo sufrió goleadas, derrotas dolorosas e incluso autogoles que quedaron marcados en la historia. Pero con los años, algo empezó a cambiar. En 1958, México consiguió su primer punto en un mundial y en el 62, en Chile, logró su primera victoria al vencer a Checoslovaquia. Aún así, el camino casi siempre termina igual, 2 o 3 partidos y de regreso a casa. Pero poco a poco, no solo cambió la selección, también cambió el país. México se estaba modernizando, estaba creciendo y quería dar una mejor imagen ante el mundo. El país vivía el milagro mexicano y ese suceso nos trajo algo que cambiaría para siempre la historia del fútbol mexicano. Por primera vez, México sería sede de una Copa del Mundo. México 1970 es considerado por muchos uno de los mejores mundiales de la historia, un antes y un después, una revolución en el fútbol. Fue el primer mundial transmitido a color para gran parte del planeta. Introdujo las tarjetas amarillas y rojas que conocemos hoy en día y presentó al mundo el icónico Adidas Telstar, quizá el balón más reconocido de todos los tiempos. En aquellos años del mundial, el gobierno estaba al mando de Gustavo Díaz Ordaz, un presidente conocido por su disciplina, su obsesión por el orden y su férreo sentido de la autoridad, un mandatario de mano dura, cuyo nombre quedaría marcado para siempre por los acontecimientos de Tlatelolco en 1968. Díaz Ordaz creía en el control, la disciplina y el respeto a la autoridad, y de alguna forma, la selección mexicana que llegó a ese mundial también parecía reflejar esas ideas. El primer partido era muy importante para el presidente. México se enfrentó a la Unión Soviética, un país que representaba una ideología muy distinta a la del gobierno mexicano, el comunismo. El juego fue complicado y terminó en empate, pero a partir de ahí, la selección tuvo un recorrido muy destacado. México consiguió su primer gran goleada en el Mundial al vencer 4-0 a El Salvador, y como país anfitrión, logró algo histórico. Por primera vez, superó la fase de grupos. México estaba en el cuarto partido. Nunca antes la selección nacional había llegado tan lejos en un mundial. En ese formato de 16 equipos, jugar el cuarto partido significaba estar en los cuartos de final. Pero esa ilusión terminó frente a Italia, que eliminó a México con un marcador de 4-1. Aún así, el resultado fue motivo de orgullo. Por primera vez, millones de mexicanos sintieron que podían competir con las grandes potencias del fútbol. La selección mexicana, al igual que el país, había dado un salto importante. Y quizá ahí es donde aparece la primera coincidencia de nuestra historia. Así como el gobierno de Díaz Ordaz intentaba proyectar la imagen de un país en crecimiento, ordenado, estable y capaz de organizar uno de los eventos más importantes del planeta, la selección también transmitía disciplina, orden y una sensación de desarrollo que nunca antes había mostrado. Al final,
Brasil levantaría la Copa del Mundo, pero México también logró algo histórico. Terminó en el sexto lugar entre 16 selecciones. En ese momento, México era oficialmente uno de los 6 mejores equipos del planeta. Sin embargo, ni el país ni la selección pudieron mantener ese impulso. Después de años de estabilidad y con la llegada de Luis Echeverría al poder, México entró en tiempos más difíciles. Problemas económicos, conflictos políticos y una creciente sensación de incertidumbre. Y curiosamente, mientras México atravesaba esos cambios, la selección nacional también comenzó a perder fuerza. Su desempeño bajó y ni siquiera logró clasificar al Mundial de Alemania 74. El Mundial de Argentina 1978 es uno de los torneos más polémicos de la historia del fútbol. El evento estuvo marcado por la política, por momentos inolvidables y por el intento de la dictadura argentina de usar el torneo para lavar su imagen ante el mundo. Además, la celebración quedó envuelta en sospechas de corrupción que hasta hoy persiguen el triunfo de la selección de Argentina, campeón en su propia casa. En cuanto a México, el país vivió un momento de aparente abundancia. El boom petrolero deslumbró los ojos de José López Portillo, quien hablaba de crecimiento y de un futuro prometedor después del desastroso sexenio de Echeverría. México se sentía fuerte, se sentía rico, creía que por fin había encontrado el camino hacia la abundancia. Pero la realidad fue muy distinta. El gobierno se dejó llevar por el exceso de confianza y el país terminó ahogándose en su propia ilusión de riqueza. En el papel, ante el debut contra Túnez, México parecía superior y muchos pensaban que era un partido ganable, pero cuando empezó el juego, todo salió mal. Túnez sorprendió a México y lo derrotó 3-1. El Tri cometió errores graves, la afición mexicana no lo podía creer. México arrancaba el Mundial con una derrota inesperada, y lo peor es que ese golpe fue apenas el inicio. Después vino Alemania, que goleó a México 6-0, y luego Polonia, que también le ganó 3-1. El paso de México por el Mundial de Argentina fue un desastre total. Jugó 3 partidos, perdió los 3 y terminó en el último lugar del torneo, el puesto 16. En solo 8 años, México pasó de ser el 6º mejor equipo del mundo en 1970 a convertirse en el peor equipo del Mundial de 1978. Y una vez más, la selección y el gobierno eran un reflejo. Mientras el Tri se derrumbaba en la cancha, el gobierno también empezaba a mostrar sus fallas. López Portillo hablaba de riqueza y grandeza gracias al petróleo, pero detrás de ese discurso había exceso de confianza, una mala administración y un gasto descontrolado. México creyó que el petróleo lo haría rico para siempre, pero la realidad fue otra muy distinta. El dinero se derrochó, la economía se volvió frágil y poco después llegó una de las crisis más duras de aquellos años: devaluación, desorden financiero y la nacionalización de la banca. Parecía un mal momento para ser mexicano. El gobierno había fallado y la selección también. El paso de José López Portillo por el poder dejó a México desilusionado, en crisis, con una moneda golpeada y una economía lastimada. Y en cuanto al Tri, dejó uno de los peores momentos de su historia en los mundiales. Tan mal fue aquel proceso que México ni siquiera logró clasificar al Mundial de España 1982. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º Campeonato Mundial de Fútbol. Nadie se explica cómo un país en ruinas, destruido por un terremoto y en la quiebra absoluta, organizó el mundial más icónico de la historia. México 86 es uno de los más recordados, no solo por el ambiente que se vivió en el país, sino también por haber dejado para siempre una de las jugadas más polémicas del fútbol, la famosa mano de Dios de Diego Maradona, quien terminó levantando la copa con Argentina. La historia de ese mundial tiene algo muy curioso. México volvió a ser sede de la Copa del Mundo casi de manera inesperada. A pesar de vivir una fuerte crisis económica, el país terminó siendo elegido después de que Colombia renunciara a la organización del torneo. Con el apoyo de empresarios y bajo la estricta política de austeridad del presidente Miguel de la Madrid, México logró sacar adelante el evento. El presidente era un hombre reservado, técnico y poco carismático. Le tocó gobernar uno de los periodos más difíciles de la historia reciente de México. Muchos lo recuerdan como el presidente de la crisis, un mandatario sin grandes obras,
sin grandes discursos y con la intención de cambiar al país, aunque ese cambio nunca terminó de llegar y se quedó más en las palabras que en los hechos. Básicamente, Miguel de la Madrid fue un presidente gris. No estuvo marcado por grandes escándalos, pero tampoco por grandes logros. Recibió un país superendeudado, con los precios por las nubes, golpeando el bolsillo de millones de mexicanos, y además tuvo que enfrentar uno de los desastres más terribles en la historia de la Ciudad de México, el terremoto del 85, que dejó a la capital devastada y paralizada. A pesar de todo, México demostró una capacidad de resistencia que pocos imaginaban en ese momento, y aún en medio de la crisis, logró sacar adelante el Mundial. El primer partido del Tri fue contra Bélgica, y México ganó 2-1. Después de muchos años, la selección volvió a ganar un partido mundialista, y lo mejor de todo, lo hacía en casa. A diferencia de otros equipos mexicanos que llegaban con demasiadas promesas, el conjunto del 86 avanzó poco a poco, sin hacer mucho ruido, sin vender falsas ilusiones, solo haciendo su trabajo, y fue así que México le ganó a Irak, empató con Paraguay y avanzó a la siguiente ronda como líder de grupo. Y fue ahí que llegó un momento histórico, la victoria ante Bulgaria, que le permitió a México, por primera y única ocasión, llegar al famoso quinto partido. El siguiente rival era Alemania Federal, una selección fuerte, seria y con mucha experiencia. El partido fue intenso, cerrado y muy parejo. Después de 90 minutos y del tiempo extra, todo se tuvo que decidir en penales. Y ahí terminó el sueño. México fue eliminado por Alemania, pero aún así, el resultado seguía siendo extraordinario. Al final del torneo, la selección volvió a ocupar el sexto lugar del mundo, exactamente la misma posición de 1970. Y lo más curioso de esta historia se puede resumir en una sola palabra: resistencia. Mientras el gobierno de Miguel de la Madrid y la sociedad mexicana intentaba levantar a un país golpeado por la crisis económica y por el terremoto, la selección también parecía reflejar esa misma capacidad de aguantar, competir y seguir adelante. Pero resistir también desgasta, y no es lo mismo que sanar. Con el paso del tiempo, el desgaste empezó a notarse, y ningún triunfo deportivo ni ningún gran evento podían esconder aquel sentimiento de hartazgo hacia aquel sistema político priista que llevaba décadas gobernando México. El Mundial de Estados Unidos 94 cambió por completo la historia del torneo. El fútbol se volvió un espectáculo todavía más grande, más comercial y más visto que nunca. Aquel Mundial rompió récords de asistencia y hasta hoy sigue siendo el de mayor público en la historia. Brasil se coronó campeón por cuarta ocasión en una final muy tensa, que por primera vez se decidió en penales. Pero no todo fue fiesta. El Mundial también estuvo rodeado de escándalos. Ahí terminó la era de Diego Maradona, después de dar positivo en el antidopaje. Y también ocurrió uno de los episodios más oscuros de los mundiales, el crimen de Andrés Escobar, jugador de Colombia, quien fue ultimado en su país días después de un error que marcó la eliminación de su equipo. Pero los escándalos también alcanzaron a México. A finales de los años 80, la sombra del fraude se apoderaba del país. Del lado deportivo, el fútbol mexicano quedó manchado por el caso de los cachirules, donde jugadores mayores de edad falsificaron documentos para competir en torneos juveniles. El castigo fue durísimo. México quedó fuera del Mundial de Italia 90. Del lado de la política, algo parecido también sucedía. La elección del 88, en la que Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia, fue una de las más cuestionadas en la historia del país. Desde entonces, su figura quedó marcada por la duda. Salinas es recordado como el presidente que buscó modernizar a México, considerado por muchos como un hombre talentoso, ambicioso y disciplinado, que impulsó grandes cambios y reformas con la idea de llevar al país al primer mundo. Pero para que ese proyecto funcionara, México necesitaba transmitir al mundo una idea muy clara: confianza. Y esa palabra parecía estar también en la cancha. Para muchos, el Tri del 94 fue una de las generaciones más talentosas, carismáticas y equilibradas en la historia del fútbol mexicano. Nombres como Hugo Sánchez, Jorge Campos y Luis García hacían pensar que México podía competir de verdad. Y es que no era para menos. A esa selección le tocó uno de los grupos más difíciles del torneo. México debutó con una derrota ante Noruega, pero después reaccionó, venció a Irlanda y cerró la fase de grupos con un empate frente a Italia. Con esos resultados, avanzó a la siguiente ronda. Otra vez, el país se llenaba de ilusión. Y hoy vamos a ganar a Bulgaria, lo vamos a demostrar hasta la final. Hoy será 2-1.
pero en el cuarto partido llegó el golpe. México fue eliminado por Bulgaria en tanda de penales, en una de las derrotas más dolorosas y discutidas de su historia. Muchos señalaron al cuerpo técnico por dejar en la banca a Hugo Sánchez, justo en el momento más importante. Y así, lo que parecía una de las selecciones más prometedoras que ha tenido México, terminó su camino inaugurando la maldición del cuarto partido, dejando a la afición llena de frustración, enojo y una pregunta que hasta hoy sigue viva. ¿Qué habría pasado si Hugo Sánchez hubiera jugado? Curiosamente, algo parecido ocurrió con Carlos Salinas de Gortari. Su gobierno parecía avanzar con fuerza. México daba la impresión de estar entrando en una nueva etapa, pero al final, ese proyecto chocó con la realidad. Como Ícaro, Salinas quiso volar demasiado alto, demasiado rápido, y terminó quemándose en el intento de acercar a México al llamado primer mundo. Tanto el país como el Tri parecían capaces de llegar más lejos que nunca. México transmitía confianza, la selección transmitía confianza, el gobierno transmitía confianza, pero en ambos casos el desenlace fue el mismo. La ilusión terminó antes de tiempo. De pronto, aquella imagen de modernidad y éxito comenzó a resquebrajarse. Quizás es la coincidencia más curiosa de todas, porque tanto Carlos Salinas como la selección mexicana del 94 fueron recordados de la misma manera, como proyectos que parecían destinados a hacer historia, pero que se quedaron a un paso de conseguirlo. ¿Qué habría pasado si México hubiera superado a Bulgaria? ¿Qué habría pasado si el sexenio de Salinas no hubiera terminado entre levantamientos armados, crímenes políticos y crisis económicas? Nunca lo sabremos, pero desde entonces, tanto el país como la selección cargan con una pregunta que todavía sigue sin respuesta. ¿Y si aquella había sido nuestra mejor oportunidad? El Mundial de Francia 98 redefinió el fútbol moderno. Por primera vez, participaron 32 selecciones, lo que abrió la puerta a más países y convirtió al torneo en un espectáculo todavía más grande. Al final, Francia se coronó campeón en su propia casa, derrotando a Brasil en un partido que sorprendió al mundo. Mientras tanto, en México, el país continuaba tratando de levantarse después de la crisis económica de 1994. En la presidencia estaba Ernesto Zedillo, un hombre serio, técnico y poco carismático, muy parecido a Miguel de la Madrid, pero a diferencia de otros presidentes, Zedillo no buscaba perpetuarse en el poder, más bien parecía no disfrutar del cargo y daba la impresión de estar ahí por sentido del deber, para cumplir una tarea específica: estabilizar, reconstruir y sacar adelante al país. Hoy en día no se habla tanto de su periodo, quizá porque no estuvo marcado por grandes discursos ni por promesas espectaculares. Simplemente Zedillo trabajó y cumplió. Recibió a México a punto del colapso y lo entregó en condiciones mucho más estables. Para muchos, su legado fue permitir una transición democrática que terminaría por poner fin a más de 70 años de gobiernos priistas. Curiosamente, la selección mexicana atravesó algo parecido. El Tri de Francia 98 representaba esa etapa de transición. Todavía conservaba figuras importantes de la generación anterior, pero comenzaban a aparecer nuevos rostros que marcarían el futuro del fútbol mexicano. Entre ellos, destacaba un joven Cuauhtémoc Blanco, cuya famosa Cuauhtemiña se convertiría en uno de los símbolos de aquella época. México derrotó a Corea del Sur, empató con Bélgica y empató con los Países Bajos. Y una vez más, consiguió avanzar al cuarto partido. El rival a vencer, Alemania. Durante gran parte del encuentro, México compitió de tú a tú con una de las mayores potencias del mundo. Incluso logró ponerse en ventaja, estando a punto de ganar. Pero al final, la historia terminó igual. Alemania le dio la vuelta al marcador y eliminó a México. El sueño del quinto partido volvió a esfumarse. La selección mexicana ocupó el lugar 13 entre 32 equipos. No era algo extraordinario, pero tampoco fue un rotundo fracaso. Era más bien el reflejo de esa etapa de transformación. Los veteranos se despedían y una nueva camada de futbolistas empezaba a tomar protagonismo. México cerró el siglo XX con una idea cada vez más presente: el cambio entre el pasado y el futuro, entre las viejas figuras y los nuevos protagonistas, entre lo conocido y lo incierto. El siglo XXI estaba por comenzar, y con él llegarían nuevos jugadores, nuevos liderazgos y nuevas promesas. La era del cambio estaba por comenzar, y era momento de ceder la cancha a una nueva generación.